Hola, buenos días. Quería compartirles hoy algo en lo que venía pensando por la mañana y luego ahora hace un rato en la calle mientras estaba caminando, después de que hace unas horas acabé de escribir una poesía que empezó a ser escrita ayer a la noche. Y entre esas tres cosas estaba pensando y llegué a un lugar que quería compartir con ustedes. Hoy a la mañana comencé el día leyendo un artículo que luego voy a compartir abajo sobre la importancia de aprender a utilizar nuestra mente racional, nuestra parte racional. Y sobre esto quiero decir y quienes me conocen, ¿no?, aquí en terapia, en los talleres lo saben, que suelo decir que somos seres emocionales. Contrariamente a lo que se suele decir que somos seres racionales. Yo creo que se dice que somos seres racionales porque pensamos y porque las instituciones educativas y en general ponen mucho énfasis en el aprendizaje cognitivo lineal. ¿Sí? Hay quienes dicen que eso tiene que ver con el desarrollo de una zona del cerebro, ¿vale? La parte de la corteza cerebral, el hemisferio derecho, perdón, el izquierdo, siempre me confundo, hemisferio. El hemisferio izquierdo sería racional, pero hay muchos estudios que dicen que bien no es así, bien no está dividido, tan dividido en hemisferios. Y por otra parte, como yo siempre recuerdo cuando hago los talleres de autohipnosis, que nuestra parte racional a nivel cerebral, todo funciona inconscientemente, no funciona con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos influyen, pero no, nuestro cuerpo es inconsciente y nuestros hemisferios también son inconscientes, funcionan inconscientemente con señales que son totalmente ajenas a nuestra voluntad racional, pero están dirigidas por otra voluntad más profunda. Teniendo en cuenta esto, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Para mí, yo, Laila, los seres humanos somos seres emocionales que tienen capacidades racionales muchas veces no desarrolladas. Es decir, pensamos por defecto, pero no nos han enseñado cómo funciona nuestra parte racional, cómo podemos aprender a pensar. Aprender a pensar es importante. El intelecto es importante. Es tan importante el intelecto como la experiencia emocional, como la experiencia corporal en sí misma. Y en este artículo hablaba sobre este tema, ¿no? Sobre que cuando nosotros tenemos, ¿no?, a nivel, incluso si lo vemos a nivel cerebral, ¿no?, la parte puramente instintiva, que está conectada con el sistema límbico, donde tenemos la amígdala, ¿vale?, donde guardamos todas nuestras memorias y a partir de ahí se generan todas las emociones que atraviesan el cuerpo. Y eso es como muy primario, ¿no? Venimos con eso. Y el sistema límbico se conecta, ¿vale? La amígdala se conecta con el neocórtex a través del hipocampo, que es el que le envía la información, para que el hipocampo la revise y entonces la devuelva a la amígdala para ver dónde se almacena esa información. Es realmente importante. Por tanto, todo tiene mucho que ver con la percepción que tenemos, es decir, con las creencias y el diálogo interno que tenemos. Algo me va a afectar de una manera, me va a afectar otra, va a despertar una emoción o va a despertar otra. Entonces estaba pensando en esto del intelecto, estaba recordando cómo en una práctica budista que hice muchos años hablaba mucho del intelecto, el desarrollo no solo de la intuición, sino también del intelecto. En la Kabbalah, la importancia que le dan al intelecto. Ponen primero intelecto, luego emoción, luego acción, ¿no? Reorganizar, ¿no? Ya sabemos que es al revés, ¿no? Funcionamos al revés. Pero, claro, no se trata de funcionar por inercia, se trata de aprender a usar, como suelo decir, aprender a usar esta gran nave que tenemos para que no funcione por defecto, por las cosas que nos pasan o las cosas que nos han pasado. Y entonces, pensando a la mañana en el intelecto y en las emociones y hace un rato
sintiendo, ¿no? Cómo me sentía al haber acabado una poesía. Recordé que cuando era pequeña, yo empecé a escribir a los 8 años, por eso la poesía tiene más efecto en mí que la danza, que empezó a los 14 años. Cuando yo era chica y más grande, adolescente, y cuando fui creciendo, cada vez que acababa el día con una poesía, yo me sentía completa, sentía que el día había tenido sentido, sentía fuerza. Pasara lo que pasara, sentía fuerza. Y eso es importante, porque las emociones, para mí, son un mensajero que viene a tocar la puerta y te trae algo que igual lo ves o igual no lo ves, lo recoges o no lo recoges, pero si lo ves y lo recoges y te das cuenta, comienza el viaje de la transformación, o no. Habitualmente, con un poco de conciencia y con ayudas y con recursos, comienza el viaje de la transformación para no quedar estancados. Cuando una emoción se queda atrapada en el sistema límbico se sobreexcita y no llega la información al neocórtex. No podemos procesar lo que estamos sintiendo y somos pura emoción. Y eso a veces puede ser útil y a veces no. Entonces se trata de aprender a gestionar. Esta idea que yo tengo de que somos seres emocionales, que tenemos la capacidad de racionalizar y de intelectualizar, no tiene que ver con ir a un extremo o al otro, que es mejor, intelecto, emoción. No, es la emoción y el intelecto trabajando juntos, que por eso tenemos diseñado este sistema, pero todo esto envuelto por la mente creativa. Y la mente creativa, la trabajamos mucho en los talleres de hipnosis para artistas, pero habitualmente en las hipnosis en sí mismo se despierta, es una tendencia humana a transformar, a crear cosas. En los sueños, en el arte, en las actividades, en la cocina, es la necesidad que tiene el ser humano de ser un ser que transforma. Y entonces la creatividad nos devuelve una conciencia muy inconsciente de gestión emocional. Es como si al crear automáticamente y sin esfuerzo estamos gestionando las emociones. Y esto es muy importante para mí, porque a veces si nos perdemos la parte creativa, si nos perdemos la experiencia de sentirnos poderosos, de sentirnos creadores, es más probable que nos quedemos estancados en la parte emocional o que nos quedemos atrapados en una conciencia intelectual desconectada de la emoción y que no podamos como salir de ahí. Pero a través de la creatividad puede canalizar y hacer un movimiento entre esa información que circula entre la amígdala por el hipocampo hasta llegar al neocórtex. Porque si la naturaleza nos dio un cerebro primitivo, un sistema límbico y un neocórtex, es por algo, vamos, digo yo. Lo que pasa es que no sabemos utilizar esta gran nave que tenemos. Y para mí es importante la gestión emocional. No se trata solo de sentir, sino de saber qué hago con lo que siento. Tomo conciencia de lo que siento, pero aprendo a ver qué hago con lo que siento, cómo gestiono la emoción, porque si no, pues tenemos estallidos emocionales. ¿Y a dónde vamos con eso? A veces es útil, a veces es liberador, a veces no. A veces está destruyendo lo que estás creando. Entonces, como seres humanos que evolucionan y como sociedad, es importante este punto. Y este señor que escribió el artículo estaba refiriéndose a nivel social, ¿no? A nivel de las emociones, también en las masas. Es importante mover la emoción hacia un lugar en donde sintamos que estamos teniendo el poder. Estamos conectando, pero estamos transformando. Somos seres que transforman la materia. Podemos transformar los pensamientos, podemos transformar la emoción, podemos transformar nuestras circunstancias. No solo podemos transformar con herramientas los objetos, podemos transformar porque somos seres creativos y nos sentimos felices, íntegros, o al menos más felices y más íntegros y más empoderados, más poderosos cuando estamos creando, cuando estamos cambiando algo que parece estático. Entonces nada, quería compartir esto. Y esto es mi visión, la visión de Laila, que está formada también por muchos años de formación en hipnosis, en formación lingüística, también arte terapia, la terapia centrada en soluciones, que también es muy creativa, también un poco la terapia estratégica aborda un poquito de algunas formas indirectas la creatividad, la liberación emocional, la educación emocional, la inteligencia emocional, todas las cosas a las que yo me he formado. Por supuesto que hacen
un bagaje, ¿no? Para ir tomando una perspectiva de vida y de trabajo. Así que nada, nos deseo mucha creatividad como individuos y en grupos, ¿no? Como sociedad, para poder potenciar nuestras capacidades como seres humanos, y sea donde sea, que sea tu fuente creativa más cercana, sin olvidándonos tal vez de la parte estética. Eso es secundario. No digo que no sea interesante desarrollarlo, pero es secundario. Es el hecho de sentirse un ser que está creando, que no está atacado por las cosas, las circunstancias, las emociones, atacado de afuera, atacado de adentro, sino estamos transformando. Somos individuos, somos seres que tienen la capacidad de transformar aquello que está dentro y aquello que está afuera. Así que con esto me despido. Gracias por estar y nos vemos pronto.